Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Nos encantaría poder seguir alabando a Dios, pero sin duda los tiempos son breves. Y vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana para nuestra vida. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Vamos a leer estos tres versículos que por supuesto nos van a dar el enfoque a lo que hablaremos en el día de hoy, el tema que tocaremos. Para algunos ya es un poco nerviosismo estos versículos, dicen los que lo conocen, dicen, ay Señor, ayúdame. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dándote gracias porque nos permites en esta hora y en este momento tener tu palabra para nuestra vida. Yo te ruego, Señor, puedas guiarme, dirigirme y aún más, Señor, colocar las palabras adecuadas para que cada uno de tus hijos, al oír esta palabra, Señor, pueda recibir una instrucción para su vida. Ayúdanos, oh Dios, pues sabemos que tu palabra trae liberación, que tu palabra rompe cadenas, rompe ligaduras, Señor. Y yo te pido en esta hora que tu palabra, Señor, pueda traer mayor bendición para tu pueblo, para tu iglesia hoy. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y creemos, Señor, que tú nos hablarás en esta mañana y seremos bendecidos a través de esta palabra. Para la gloria de Dios lo creemos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar y usar como tema en el día de hoy, en esta mañana, el título de este mensaje. Vamos a usarlo de esta manera: el deseo de la carne, una guerra declarada. El deseo de la carne, una guerra declarada. Vamos a ver a través de la Escritura, por supuesto, lo que hoy es importante. En los últimos tiempos se podría, ¿no?, decir que hay una guerra. Y la palabra guerra tiene muchos enfoques o tiene muchas direcciones, en realidad tiene muchos significados también. Y necesariamente la guerra no tiene que ver tan solo con aviones, con bombas o balas. Hay guerra en diferentes formas. Y aunque ciertamente todavía se habla de guerras y rumores de guerra, tal como también la Escritura lo dice, tanto en algunos líderes, por ejemplo, de países, cuando ven que sus intereses están siendo amenazados por alguna situación o circunstancia o son atacados de alguna forma, ellos le llaman la madre de las guerras. Esta palabra ha llegado a tener muchos enfoques, usos diferentes, por decirlo así, pero se ha vuelto bastante común en realidad esta terminología. Cuando nosotros hablamos de guerras, podemos enfocarlas en diferentes direcciones, y es una realidad que hay bastantes guerras hoy día. Las empresas, por ejemplo, como las del cine, han sabido explotar esta terminología y la han colocado constantemente casi en toda la mayoría de las películas, como la guerra de las galaxias, la guerra de los mundos y así un montón de nombres y títulos que aparecen por todas partes. En el campo de las competencias entre los hombres y las mujeres también se habla de la guerra de los sexos. También creo que lo he escuchado, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la economía,
Es muy común justificar esos males cuando se habla, por supuesto, de la guerra económica que existe en el mundo. También de igual manera se habla de la guerra de los sentidos y también se habla de la guerra de las comunicaciones. En fin, podríamos hablar de un montón de términos que tienen e incluyen la palabra guerra en el día de hoy. Y es una realidad vigente en este tiempo. Ahora, es interesante que en este pasaje donde Pablo nos habla, nos presenta increíblemente una guerra que no se ve, una guerra que no se oye, o una guerra que no se planifica. Porque si analizamos el pasaje nos está hablando de una guerra que en realidad está literalmente declarada y que se siente en todo momento, pero no es una guerra exterior, sino es una guerra interna de la persona. Es una de las guerras más fuertes que existe en este tiempo. Es la que más se lucha, es la que más se enfrenta, en otras palabras. La que más nos mantiene o en derrota o en victoria. Y esa es la realidad. Y es por eso entonces que es importante hablar de esto desde la perspectiva bíblica. Es una guerra, si lo puedo mencionar de esta forma, es una guerra que tiene como su campo de acción, su campo de batalla, el corazón del creyente, el corazón del creyente. Estamos hablando, por supuesto, de la guerra entre la carne y el espíritu. La guerra entre la carne y el espíritu. Esta guerra también tiene su nombre, nos referimos a la guerra de los deseos. La guerra de los deseos, por decirlo así. Nuestros deseos son los que constantemente están lidiando en nuestra vida y lamentablemente esta guerra está declarada contra el Espíritu Santo. Y uno dice, bueno, yo soy creyente, soy hijo de Dios, tengo el Espíritu de Dios, por lo tanto soy guiado por el Espíritu. Pero la pregunta es, ¿por qué todavía luchas con esos deseos? Es porque hay una guerra constante, vigente, real y que todos los días la enfrentamos. Entonces, ¿por qué llamamos así esta guerra? La guerra de los deseos, una guerra que está declarada constantemente en la vida del creyente. Porque la Biblia nos dice que ambos luchan por implantar sus deseos. O sea, la carne por un lado trata de implantar en su vida sus deseos y el espíritu que trata de implantar los deseos de Dios. Pero ambos deseos son antagónicos, no se mezclan, no se juntan, no son amigos, no son aliados, son enemigos acérrimos. Ambos son asociados literalmente, constantemente por el bien y el mal. Son totalmente opuestos. Ahora, la Biblia nos ofrece varios pasajes para hablarnos, por supuesto, de los deseos de la carne. Hay mucho que ver en eso. Y en su mayoría se asocian con estos malos deseos, con los malos deseos, los deseos pecaminosos, los deseos destructivos, los deseos lujuriosos, en fin, todo aquello que viene del mal es asociado a través de los pasajes de la Biblia en cuanto a la carne. Mientras que cuando hablamos del deseo del Espíritu, lo que el Espíritu Santo desea en nosotros es el bien. Es darnos el gozo, es darnos el bienestar, es darnos la alegría, la felicidad que por supuesto también todos deseamos. Yo no creo que haya en el mundo gente que desee ser una persona triste o una persona sufriente. Yo creo que todos deseamos ser felices de alguna manera. Y el Espíritu Santo viene para llevarnos a ese gozo, alegría, bienestar y por supuesto la felicidad. Pablo comienza este capítulo increíblemente hablando de permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así comienza en el versículo 1 de este capítulo. Ahora, estad firmes, dice en el capítulo 5, versículo 1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero cuando estudiamos entonces la Escritura y estudiamos esta otra parte, nos damos cuenta que si bien Cristo en cierto modo nos ha hecho libres, pagó el precio por nuestra libertad, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y darnos así por supuesto la libertad que nosotros hoy día tenemos,
Debemos entonces obedecer al Espíritu en lugar de obedecer a la carne. Y es ahí la lucha que tenemos hoy día. Siempre pongo este ejemplo y creo que lo hemos vivido muchas veces. ¿A cuántos les cuesta hacer el bien? ¿Se ha fijado que hacer el bien nos cuesta mucho? Pero ¿a cuánto les cuesta hacer el mal? Esta es una realidad, nos nace solo hacer el mal, porque es una naturaleza caída y siempre estamos haciendo el mal sin darnos cuenta. Usted lucha para no mentir, pero no lucha para mentir. Usted lucha para ser agradable, para ser cortés, para ser una persona que ama a los demás. Lucha para hacer eso, pero usted no lucha para odiar, para tener rencor o para tener celo. Esa es nuestra realidad y esto nos presenta entonces que hay una batalla constante en nuestra vida. Entonces, mirando lo que Pablo nos enseña, vemos esta guerra entre la carne y el espíritu. Ahora, vamos a ver algunos puntos que creo que son de mucha importancia para ir esclareciendo esta realidad. En el campo de esta guerra, que sin duda dijimos que era el corazón del hombre, allí es donde esta guerra se implanta, donde esta guerra existe, donde esta guerra se ejecuta. El corazón inconverso vive sin esta guerra, increíblemente. El corazón inconverso no tiene esta guerra que usted y yo tenemos, los hijos de Dios. Tenemos una guerra tremenda, pero ellos, los inconversos, no la tienen. Esto es solo de recordar antes de tener a Cristo. Usted nunca luchó para ser bueno, usted nunca luchó para ser amable, usted nunca luchó para vivir en santidad, nunca luchó para no mentir. Al contrario, usted vivía la vida desenfrenada y hacía lo que quería porque usted no tenía ninguna guerra en su interior. Entonces, en el planteamiento que ha hecho el apóstol, descubrimos que la presente guerra de los deseos, por llamarlo así, nada tiene que ver con el hombre que no ha conocido a Dios. La razón es muy simple. Esta persona que no conoce a Dios está dominada por los tres grandes poderes que lo han invalidado para luchar, en otras palabras. Está invalidado para luchar, no se da cuenta, no entiende lo que está pasando en su vida. Entonces, como usted y como yo venimos del mundo y tuvimos esa vida de pecado y de maldad, entendemos esto. O sea, si usted alguna vez ha recordado sus años de pecador, espero que no lo haya recordado con agrado, pero si alguna vez lo ha recordado, entonces usted entiende lo que es vivir sin Cristo. Y tiene que recordar cuando usted vivió en esa condición, increíblemente. Y Pablo entonces comienza a explicar esto y lo hace de la mejor forma posible. Lo primero que él destaca es que toda persona que no tiene a Cristo está muerta. Recuerda lo que dice el libro de Efesios, que la persona que no tiene a Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Está muerta. Ahora, entendamos esto. Todos los que entendemos esta realidad, un muerto no siente nada, un muerto no tiene conciencia, un muerto no puede hacer absolutamente nada porque está muerto. No se refiere a la muerte física, pero se refiere a la muerte espiritual. Esa persona sin Cristo está muerto espiritualmente, no tiene vida espiritual. Por eso es necesario que cada persona que recibe al Señor pase de muerte a vida. Esa es la realidad bíblica. Entonces, los delitos y los pecados forman parte de esa naturaleza pecaminosa, y esos delitos y pecados dominan la vida de ese hombre o de esa mujer. Por lo tanto, no tiene guerra. No tiene esa guerra, porque está dominado totalmente por ese pecado. El otro dueño de su vida es el mundo, ni hablar. La persona sin Cristo sigue automáticamente toda la corriente del mundo. Tú no vas a ver una persona no cristiana, no hija de Dios, diciendo no, yo no voy a esas cosas porque son malas. Siempre están yendo a todo lo que se le pone enfrente. Entonces,
Ellos siguen la corriente del mundo. La otra razón por la que en ese corazón no hay una guerra es porque está controlado por el príncipe de la potestad del aire. Recordemos lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, aquí vemos que el no converso o el no creyente, el que no tiene a Cristo, no tiene esta guerra o esta lucha que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios tenemos. La lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender que al momento de que usted recibe al Señor, al momento de que usted acepta la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted, y usted es una nueva criatura, esa guerra comienza. Es automático. Es una guerra declarada. Entonces, aquí vemos que el Satanás es el que hace que los deseos de la carne sean manifiestos. Y al mismo tiempo entonces tenemos una lucha constante. El corazón del creyente se transforma entonces en el terreno de batalla. Allí es donde la batalla se lleva a cabo. Recuerde lo que dice Pablo en estos versículos. El versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que Pablo escribe aquí en realidad nos dice que nosotros éramos antes pecadores, éramos antes personas gobernadas por la carne, éramos antes personas gobernadas por el mundo, personas que estábamos ciegas a la luz del evangelio. Pero ahora en Cristo nosotros no podemos seguir viviendo de esa manera y tenemos que vivir guiados por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Me da un amén? Ya no estamos al servicio del pecado. El mundo, hermano querido, no es mi hogar. Pablo dice: no soy ciudadano de esta tierra, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Mi vida, en otras palabras, se vive para Dios y con Dios. Entonces, en este sentido, nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos pasado de muerte a vida. Y esa vida debe reflejarse porque somos hijos del Señor. Entonces el mundo ya no es mi hogar, porque fui trasladado de ese mundo al reino de Dios. Ahora, Satanás no puede enseñorearse más de nuestra vida. Satanás no puede gobernar nuestra vida. Pero aquí está el pero. Tenemos, hermano querido, un enemigo feroz que combate dentro de nosotros. Y ese enemigo se llama la carne. La carne. Esa lucha es constante, diariamente, constantemente. Y eso es lo que ha traído, hermano querido, el problema mayor dentro de la iglesia cristiana, porque no se logra entender la lucha que tenemos o la batalla que se está librando en el corazón del hombre. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué cuando creyó este enemigo no fue vencido totalmente? Sería lindo, ¿no?, que usted recibe al Señor Jesús y la carne muere. Sería hermoso, ¿no? Y hasta yo pienso y medito y digo: Señor, que sería extraordinario no tener ninguna lucha. Levantarse por la mañana y pensar solo en Él. Caminar durante el día y solamente hablar de Él. Hacer cosas buenas, maravillosas, gloriosas, porque Dios es maravilloso. Wow, solo hablar de Él, caminar con Él. Sería extraordinario. Y es por eso que usted se levanta a veces en la mañana
apesadumbrado, presionado, tensionado, aproblemado, qué sé yo, con luchas, con deseos insanos, con pensamientos egoístas, con celos, con contiendas, se levanta enojado, molesto. Wow. Y usted dice: soy un hijo de Dios enojado. Soy un hijo de Dios con celos. Soy un hijo de Dios queriendo pegarle a otro hijo de Dios. O sea, esta es la triste realidad. Ahora, nosotros nos preguntamos si nosotros hemos muerto a esa vieja naturaleza. La escritura dice que cuando usted viene a Cristo, todas las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Y nos encantaría que eso fuera así. Nos encantaría. Pero está esta batalla de la carne. Note que Pablo habla de este pasaje de la carne como algo real, como algo activo, como algo en plena batalla. No está hablando de algo que posiblemente algunos vivirán, sino es algo que vamos a vivir sí o sí. Y de esta manera entonces nos encontramos que el corazón del creyente se transforma en ese campo de batalla. En ese campo de batalla. De esta manera entonces comenzamos a entender. Y se transforma esto en un escenario donde se da la lucha de dos grandes fuerzas: la fuerza de la carne y la fuerza del espíritu. La fuerza de la carne y la fuerza del espíritu. Ahora, el problema de esa fuerza es que el enemigo más peligroso para el creyente es la carne. Ahora, yo trato de que usted me siga en esto y ojalá podamos entenderlo en esta mañana. Una parte de él mismo, del ser humano, el del creyente, que no puede suprimir, no puede eliminar, no puede extirpar, a menos que la pueda mantener crucificada. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, mire, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. O sea, aquí es donde usted y yo debemos entender. No podemos extirpar, no podemos suprimir la carne. Va a estar allí, lamentablemente nos va a acompañar toda la vida en el escenario de esta tierra. Llegará el día en que el Señor nos llevará a su gloria y usted será transformado y yo seré regenerado, porque así dice la escritura. Pero mientras estemos aquí, esta lucha es vigente. Entonces Pablo vive de esa manera, aunque vive en la carne, y él sabe que esta lucha es real y que no puede extirpar la carne de él. Pero él dice: yo crucifico la carne, la pongo al servicio de Dios. Ahora, el objetivo, hermano querido, de esta guerra es la lucha por la satisfacción. La lucha por la satisfacción. La carne por un lado quiere satisfacer sus deseos, y el espíritu también quiere satisfacer sus deseos en lo espiritual. Entonces, mirando esto, ¿qué es lo que propone la carne? ¿Cuál es la satisfacción que propone la carne? Hemos dicho, hermano querido, que la presente guerra de este texto se está dando en el corazón del creyente. O sea, en mi corazón y en su corazón. Ahí se está dando esta guerra. Entonces la persona que no tiene a Cristo no tiene esta batalla, porque está controlado, dominado por el poder del pecado y por el poder del mundo y por el diablo. O sea, no tiene esta guerra. Ciertamente el creyente ya es un hombre libre. Hemos sido libertados por el poder de Dios. Yo no sé si se siente libre usted, pero la carne sigue activa en nosotros, sigue viva en nosotros. Usted mira a su hermano y lo ve y es carne. Disculpe que lo diga así.
Y seguimos vivos en la carne. Y eso usted lo ve cada día. De pronto saluda a un hermano y el hermano está enojado. Saluda a otro hermano, el hermano le dice algo. Y uno dice, pero ¿cómo si es hijo de Dios? Si es un cristiano, si es un creyente, ¿cómo puede actuar de esa manera? Pero es que la carne está ahí viva, luchando. Quiere aflorar. Esto es como el punto es del viejo hombre, ¿no? Que siempre quiere volver a tomar el dominio. El viejo hombre, la vieja mujer. Todos tenemos ese viejo hombre y esa vieja mujer allí. Algunos piensan que lo dejaron ya en un baúl escondido bajo 7 llaves y dice, este no sale nunca más. Y resulta que cualquier rato asoma. Porque aún está ahí la carne luchando. Me está siguiendo en esto, ¿no? Entonces, el alma de cada creyente ha sido redimida, pero su carne no. Por eso también dice Pablo, cuando escribe a los Corintios, si no me equivoco, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Imagínate, nos vamos con carne para arriba, echamos a perder el cielo, hermano. Por eso carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados totalmente. Entonces, si hemos sido redimidos, entendemos entonces que la carne aún no ha sido redimida. Estamos en ese proceso. Y es la lucha que confrontamos todos los días. Entonces, ¿en qué consiste el deseo de la carne? En todo lo que apela al apetito carnal o el apetito físico. En todo aquello. Aunque los deseos naturales del cuerpo, porque tenemos deseos naturales, ¿no? No son estrictamente malos. O sea, la necesidad de comer no es malo. De beber, depende de lo que bebamos, no es malo. La satisfacción sexual en el caso del matrimonio no es malo. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Al final de todo esto, el diablo puede usar todas estas cosas lícitas dentro de lo que son los límites de lo lícito para esclavizar al hombre. Y muchas veces estas cosas lícitas el diablo viene, las trastoca y las transforma en algo ilícito para encadenar al hombre a aquello. Ahora, en esta categoría de tentación, el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas. Comer no es pecado, pero dice la glotonería sí. No sé si me está entendiendo. Todo tiene un límite. Pablo también dice que él lo puede hacer todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aquí es donde nosotros no podemos dejarnos dominar por nada. Entonces, el mejor aliado que tienen los deseos de la carne son los ojos. El mejor aliado. Y por esta causa, por supuesto, vino el primer pecado. Recordemos en Génesis. Lo primero, el primer pecado, la desobediencia, entró por los ojos. La Biblia lo dice claramente y dice acerca de Eva, vio que el fruto era bueno. Esto entendamos, los hermanos queridos. El creyente tiene que saber que el diablo trabajará en los deseos lícitos, en esos deseos lícitos de la carne, para convertirlos en la propia caída de ese creyente. Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán y lo hizo con Jesús, aunque Jesús no le hizo caso. Ahí es donde tenemos que estar nosotros, entender que vendrá con cosas lícitas para hacernos caer en aquella tentación. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne trabajan así. Ahora, ¿cuál es la satisfacción que propone el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que propone? La buena noticia, lo vemos en el versículo 16 de lo que leíamos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La buena noticia entonces que tiene el creyente en la batalla de los deseos es que en ese mismo corazón mora el Espíritu Santo de Dios. Esto es el resultado de un arrepentimiento, es un hecho.
Entonces, cuando usted y yo nos arrepentimos, el Espíritu Santo mora en nosotros para que Dios pueda obrar en nuestra vida y nosotros tengamos una fe en nuestro Señor Jesucristo y confiemos plenamente en Él. Ahora, cuando invitamos a Cristo a nuestra vida, el lugar que Él ocupa en el corazón es sumamente importante, porque desde ese momento en adelante el Espíritu Santo va a guiar nuestra vida. Ya lo aclararé más adelante eso. Ahora, la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué? ¿Por qué habita en el corazón? Bueno, la Biblia dice que del corazón emanan, nacen, salen los buenos y malos pensamientos, o los buenos y malos sentimientos. De allí es donde nace todo eso. ¿Qué sentimiento usted tiene hoy hacia Dios? ¿Qué sentimiento tiene hacia su prójimo? ¿Qué sentimiento tiene hacia su familia? ¿Qué sentimiento tiene hacia sus líderes? En fin, podemos agregar todo aquello. Los sentimientos nacen del corazón, ya sean buenos o sean malos. Entonces, una vez que llega el Espíritu Santo allí al corazón del creyente, la intención del Espíritu Santo es satisfacer al creyente, llenarlo con gozo, con alegría, y que él pueda entender que Dios está obrando a través de su vida. El Espíritu Santo vino para llenar nuestra vida de todo bien, de todo bien. ¿Sabe usted lo que significa tener en nuestra vida a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo? Aún más, ¿sabe usted, hermano querido, lo que significa que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esta es la realidad, hermano querido, de un hijo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, debe actuar y debe vivir de acuerdo a lo que usted tiene y es. Es un hijo de Dios. Entonces, en este mismo texto, Pablo lo que nos muestra es que los deseos de la carne, o como dice la Escritura, las obras de la carne y el fruto del Espíritu están en una batalla desde nuestro corazón. Las obras de la carne se constituyen en los pecados con los que ofendemos a Dios. ¿Cuántas veces usted ha ofendido a Dios? Haga un análisis rápido en la semana. ¿Cuánto ofendió a Dios? ¿Cuántas veces lo hizo? Quizás muchas veces. La pregunta siguiente es: ¿se ha arrepentido? Otros dicen: no, es que Dios sabe que yo soy así. Dios sabe que esa es mi debilidad. Dios sabe que yo no soy fuerte en eso. Dios sabe. Si Él lo sabe, pero Él quiere que tú te arrepientas. Y cuando tú no te arrepientes, Satanás encuentra un hilo para jalarlo y te tiene allí. Te dejará venir a la iglesia, te dejará alabar a Dios, te dejará cantar, te dejará emocionarte, te dejará que hagas todo lo que haces rutinariamente como religioso, pero en cualquier momento jala el hilo y tú caes. El arrepentimiento es lo que nos lleva a tener una comunión más íntima con Dios, porque entendemos que somos templo del Espíritu Santo de Dios y el pecado no puede morar en nosotros. Ofendemos a Dios con nuestro pecado. Entonces, las bendiciones que Dios nos da a través del Espíritu Santo se concentran en el fruto que satisface el alma. A veces converso con hermanos y están terriblemente agobiados, frustrados, incluso enojados. Yo le digo: hermano, confía en Dios. Si el Espíritu Santo está en usted, entonces el Espíritu Santo dará satisfacción a su alma. Y usted confiará que Dios está trabajando en su vida, no importa cuál sea el problema que esté viviendo. Ahora, los poderes de esta guerra, hermano querido, se oponen totalmente. Pablo lo explica muy claramente en el versículo 17. Habla acerca de esto. Y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este texto entonces revela la guerra que libran estos dos poderes dentro de nosotros.
Ahora mismo estos dos poderes están obrando dentro de nosotros. El espíritu tratando de llevarnos a Dios y la carne tratando de jalarnos hacia afuera. Si ya te aburriste, la carne te está jalando. Si estás mirando el reloj y quieres irte a casa, la carne te está jalando. Te dio hambre, la carne te está jalando. Y parece risorio, y dices, como si siento hambre es porque no comí en la mañana. Pero cuando tú le das atención a eso, comienza inmediatamente el enemigo a tratar en esa realidad lícita, porque que te dé hambre es natural. Pero justo ahora, no sé si entiende, justo ahora que Dios está hablando, justo ahora que Dios puede guiarte, puede dirigirte, justo ahora te da un hambre tan grande que casi te desmayas. Estoy colocándolo solamente como ejemplo. Entonces Pablo reconoce que ambos se oponen entre sí, o sea, la naturaleza antagónica de los dos no pueden estar juntos, no pueden mezclarse. O es el espíritu o es la carne. Uno se convierte en malo y el otro es santo. Esa es la realidad. No hay pacto posible entre ellos. No hay paz ni compromiso posible entre los dos. O sea, los deseos de la carne tienen una sola misión, crear un estado de desorden en la vida del creyente. Un estado de desorden. Por eso tenemos tantos cristianos hoy que son desordenados en todo orden de cosas, ¿no? Desde la oración, malos para orar, malos para ayunar, malos para leer la Biblia, no tienen una rutina, no tienen una disciplina. Más aún venir a la iglesia, no, cuando pueda, cuando no pude, otro día, y así sucesivamente. Son terriblemente desordenados. Y uno le pregunta, hermano, ¿y cómo estás con Dios? Parece que bien. Este es nuestro problema y la carne siempre estará provocando eso. Seamos honestos, ¿cuántas veces te has quedado en casa sabiendo que había culto y te quedaste porque había una buena película, o porque había un partido, o porque había una comida, o porque era un cumpleaños, o porque se te ocurrió crear alguna cosa en casa para no ir al culto? Porque le diste satisfacción a tu carne y tú dices, pero no es malo. No es malo compartir en familia, buscas lo lícito. No es malo atender a los hijos. No es malo preocuparse de hacer el aseo. No es malo de trabajar para alimentar a la familia, que es grande y numerosa. Te fijas que todo lo lícito parece correcto, pero cuando Dios te dice en su palabra, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, es el espíritu el único que te puede llevar a la iglesia, no la carne. La carne te va a dejar en casa. Pablo nos presenta en este versículo, por decirlo así, la carne como algo personificado. Tanto así, hermano querido, que la pone como con una confrontación con el espíritu. O sea, entendemos perfectamente que el espíritu es mucho más poderoso que la carne, ¿no? ¿Cuántos creen eso? El poder de Dios es absolutamente más poderoso. El poder de Dios es extraordinario, el poder de Dios es inmenso, el poder de Dios creó todo lo que existe. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la carne al lado del poder de Dios? Nada, dice usted. Pero ahí está el problema. La carne acá se presenta con vida propia. Con vida propia. Recuerda lo que Pablo dice en uno de sus escritos. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por ahí dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Era la lucha. ¿Cuántas veces tú has querido servir a Dios y no puedes? ¿Cuántas veces, hermano, han hablado conmigo? Me dice, pastor, ahora sí me pongo las pilas. Parece que estaban descargadas.
Ahora sí, pastor, desde hoy en adelante usted va a ver a un hombre nuevo desde hoy en adelante. Y no lo vi nunca más. Porque la lucha, la carne está allí presente. Entonces entendamos esto. Las emociones y hasta la misma voluntad, hermano querido, está trabajando la mente misma, siendo de alguna manera guiada por la carne para que nosotros no sirvamos a Dios. Bien, nosotros pudiéramos decir de inmediato que la carne no tiene ni poder ni la capacidad para enfrentar al espíritu, tal como lo decía recién. O sea, es totalmente diferente esto. El poder de Dios es extraordinario porque son poderes opuestos, son poderes desiguales a la hora de compararlos. Es imposible que la carne tenga más poder que el Espíritu Santo. Es imposible. Y a la verdad es que la única manera que los deseos de la carne venzan sobre el espíritu será cuando cada uno de nosotros decida dejarse dominar de este poder que está en nosotros. Pablo dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. O sea, nosotros le damos lugar a la tentación. El diablo viene, nos mira y nos dice: este huele a carne. Así que el diablo se va a la parte débil tuya y caes. Y después dicen: el diablo. ¿Quién? El diablo, pastor. El diablo fue. ¿Qué? Pero si tú lo hiciste. Sí, pero es que el diablo me engañó. Cuidado, ya tú sabes lo que hace el diablo. El diablo trabaja con el engaño. O sea, ese cuento se lo puedo creer al que está allá afuera perdido, pero no a ti que tienes la luz. Dice: nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Por lo tanto, no podemos caer en la trampa del enemigo tentándonos en nuestra debilidad. Todo se podría resumir, esa es la palabra. Todo se podría resumir de esta manera. Si los deseos de la carne llevan al creyente a pecar otra vez contra Dios, y el pecado fue la causa, por supuesto, de la muerte de Cristo, entonces, ¿de qué estamos hablando? La carne es la que está operando, la carne es la que está gobernando. Entonces Pablo dice: el deseo del espíritu es contra la carne, o el deseo de la carne es contra el espíritu. Otra vez nos damos cuenta, entonces, el espíritu nada tiene que ver con la carne. Nada tiene que ver con la carne. Son enemigos eternos, porque mientras el primero desea controlar para destruir, que es la carne, el segundo, que es el espíritu, desea controlar para dar vida y un propósito al creyente. Entonces el espíritu pelea contra la carne para anular el control y el poder maligno de la carne en la vida cristiana. El espíritu siempre está luchando para que la carne no gobierne. O sea, ya tenemos un aliado que nos ayuda en esta lucha. Por eso necesitamos entender que debemos pedirle ayuda a Dios. Tú no puedes vencer al enemigo, yo no puedo vencer al enemigo, pero el Señor puede a través del Espíritu Santo que está en mí, que está en ti. Así que cuando tú clamas al Señor y le dices: Señor, ayúdame en esta lucha que tengo, Señor, ¿qué crees que va a hacer el Espíritu? Va a venir y le va a dar un golpe a la carne que la va a dejar más quebrada, hermano querido. Me recordé de algo, no lo voy a contar porque ya creo que no encaja. Entonces la carne, hermano querido, a su vez lucha contra el espíritu para anular el control del espíritu en nuestra vida. Este versículo 17, hermano querido, después que el hombre peca contra Dios, estamos hablando del pecado en contra de Dios, es considerado como el resultado de la eterna confrontación entre lo que Dios siempre quiso y lo que el hombre en su estado caído también quiere. Cada uno de nosotros queremos algo.
La pregunta es, ¿qué es lo que queremos? Hay muchos creyentes que vienen a la iglesia y dicen: pastor, yo voy a ir a la iglesia, sabe que ando re mal, necesito que el Señor me ayude, estoy orando por un trabajo y voy a ir a orar allá, y voy a ir al culto, voy a ir a gozarme también, y para que usted ore, para que el Señor me dé un trabajo. Y yo le digo: ¿vas a ir por el trabajo o vas a ir por el Señor? Yo dejo ese silencio ahí para que usted piense por qué vino hoy día. Porque muy pocos en realidad entendemos que debemos servir a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da. Por eso Pablo entendía, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Le he pedido 3 veces al Señor que me sane, dijo Pablo, pero me dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo siguió predicando. A ti te duele un callo y no vienes más a la iglesia hasta que ese dolor se pasa. O sea, cuando estamos hablando de la carne. Esta es la realidad. Entendamos esto, por favor. Barclay escribe y él trata de descifrar esta situación, y en el texto que él escribe, que es muy interesante en realidad, lo presenta de esta manera. Y él dice que los deseos más bajos de la naturaleza humana son exactamente al revés de los del espíritu. Y los deseos del espíritu igualmente contrarios a aquellos de la parte más baja de la naturaleza humana, ya que se oponen radicalmente entre sí para que no puedan hacer lo que quieren. Eso es lo que Pablo dijo. Y en este sentido, entonces, el Espíritu Santo está haciendo al hombre nuevo. Lo que viene a hacer el Espíritu Santo es eso: hacernos nuevas criaturas. Por lo tanto, se opone a todos los deseos desordenados con el propósito de que tengamos un corazón recto para con Dios. Ahora, ¿qué sucede si el Espíritu Santo gana esta guerra? Dejemos la carne un rato. ¿Qué sucede si el Espíritu Santo gana esta guerra? Pablo dice en el versículo 16: para que andemos en el Espíritu. Para que andemos en el Espíritu. O sea, la vida está determinada por los caminos que tomamos, por las decisiones que tomamos. En efecto, somos el producto de aquella decisión que tomamos. Por ahí cantábamos una alabanza muy antigua, dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerda usted de eso, no? Por ahí decía: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esta es nuestra realidad. Entonces, la decisión que nosotros tomamos es lo que marca nuestro destino. Esto lo fue, hermano querido, en el tiempo cuando no conocimos a Cristo. Recuerde usted que no conocíamos al Señor, no sabíamos nada de Él. Alguien nos predicó y tomamos la decisión de aceptar al Señor Jesús. Y esa fue la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. ¿Se recuerdan eso? Pero esa decisión sigue siendo en el día de hoy la misma. O sea, nosotros debemos seguir tomando decisiones cada día para seguir al Señor. Ayer ministraba y hablaba en un momento, en un punto del mensaje, en donde Jesús hace esa transición y tenía todos esos seguidores, todos le estaban siguiendo, montones de discípulos por todos lados, aparte de los que él había escogido ya para ser los más cercanos, y había multitudes de gente. Y cuando él comenzó a predicar y a hablar de ciertas cosas, la gente comenzó a parar las antenas y dijo: esto se está poniendo duro, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo necesito, así que bye bye, me voy. Y comenzó a irse. Pedro y los discípulos se dieron cuenta que la gente se estaba yendo, vienen a hablar con Jesús y le dicen: maestro, dura es tu palabra, ¿quién puede oírla? La gente se está yendo, Señor. Baja un poquito los términos. Jesús les dijo: ¿esto os ofende? ¿Queréis iros también vosotros? O sea, ¿qué hizo el Señor? El Señor le dio 2 palmadas en la cara a Pedro y le dijo: ¿quieres irte también? Ahí está la puerta.
Y Pedro reacciona y deja la carne de lado y agarra el espíritu y dice: no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esto es una decisión constante. Esto no es que tú decidiste aceptar al Señor 10 años atrás y dices: yo acepté al Señor 10 años atrás. Hoy, cuando te levantaste por la mañana, decidiste también aceptar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tenías que vivir este día para el Señor. Y mañana, cuando te levantes y Dios se tarda en venir, tendrás que decidir nuevamente vivir ese día para el Señor. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio mal. Pero cuando tú tienes al Señor en tu vida, aunque venga el mal, Él te protegerá. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestras alas para protegernos, hermano. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si andamos según los deseos de la carne cosecharemos corrupción. Pero cuando andamos en el Espíritu, la cosecha será una bendición. Y cuando hablo de bendición espiritual. Pero ¿qué significa andar en el Espíritu? Esta es una buena pregunta, ¿no? Para analizar, muy profunda, teológicamente podríamos pasar horas tratando de descifrar esta pregunta. Pero en realidad significa que el Espíritu Santo te provee instrucciones absolutamente claras y hasta incluso detalladas para andar en Él y con Él. Eso es andar en el Espíritu. Lo planteamos de esa manera porque creo que es importante. O sea, el que anda en el Espíritu no vive una vida de confusión, no anda confundido. Hoy día el estrés es uno de los problemas mayores que tiene la iglesia. Todo el mundo anda estresado. Y cuando tú te estresas, te enojas. Y cuando te enojas, ofendes. Y cuando ofendes, dañas. Y cuando dañas, y sigue la línea. Entonces la confusión la tenemos muchas veces porque andamos según la carne. Según la carne. Cuando andamos en el Espíritu, todas nuestras decisiones son claras y rectas. Andamos en el Espíritu. Cuando miramos nosotros a los creyentes del primer siglo, la iglesia primitiva, ellos andaban sin ninguna confusión, tenían clarita la película, como decimos nosotros en nuestros términos, tenían claro el camino, tenían claro lo que tenían que hacer. Incluso cuando eran aprisionados o fueron llevados prisioneros, Pedro y Juan, ellos sabían claritamente que aunque los mataran, ellos eran de Cristo. Así que ellos dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ustedes nos dejan libres, nos vamos a ir a predicar igual. O sea, el punto es ahí. Muchos fueron muertos por la causa de Cristo, pero ellos seguían predicando el evangelio. Seguían creyendo en ese Jesús que tenían en sus corazones. Y aunque había muchos problemas y dificultades, ellos andaban en el Espíritu. El Espíritu les hablaba. El Espíritu les dirigía en todo. En no pocos casos, increíblemente, cuando vemos en la Biblia, el mismo Espíritu les prohibía hacer algo y ellos obedecían. La nota distintiva de esos creyentes fue que estaban llenos del Espíritu. Entonces, a veces algunas personas me dicen a mí: pastor, ¿cómo puedo yo servir al Señor? Llénate del Espíritu. Pídele al Señor que te llene del Espíritu. Que Él controle a tal nivel tu vida que tú hagas solamente lo que el Espíritu de Dios te diga que hagas. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, ponemos bajo control los deseos de la carne. Es como ponerle en pie encima a la carne y ahí te quedas. Y cuando quiera aflorar, cárgalo más fuerte. Porque tú estás guiado por el Espíritu. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, el deseo de agradar a Dios es lo que más domina. Por eso tú no vas a encontrar a gente que es guiada por el Espíritu sin ganas de ir al culto, sin ganas de cantar, sin ganas de alabar, sin ganas de predicar, sin ganas de hacer el bien. No, tú no vas a encontrar ese tipo de gente así. No, cuando son guiados por el Espíritu, ellos lo que más quieren hacer es la voluntad del Señor, avanzar hacia adelante, echar hacia adelante, porque ellos saben que el Señor va con ellos.
Veamos esto, mira lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, debemos ser guiados por el Espíritu. ¿Hay alguna diferencia entre andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu? Al parecer es un mismo tema, ¿no? Pero la palabra guiar y guiado tiene la idea de dirección más precisa. ¿Cómo podríamos plantearlo esto? No es lo mismo caminar solo a algún lugar o a algún destino cuando te indicaron: mira, tú te vas por aquí, doblas a la derecha, después doblas a la izquierda, entras allá, 4 kilómetros más allá, ahí llegas. Ok, te guiaron. Pero ser guiado, hermano querido, es una dirección exacta. O sea, somos guiados por aquel que ya fue a ese lugar, que conoce el camino, que sabe perfectamente, y Él va delante de nosotros. En esta vida, hermano querido, ningún guía podrá ser mejor que lo que nos suministra el Espíritu Santo. ¿Sabe? La profecía de Jesús respecto al Espíritu Santo decía que cuando Él viniera nos guiaría a la verdad. Nos guiaría a la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce la verdad. Entonces nos guiaría a Jesús. Usted y yo entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu. A veces pienso que los creyentes no le hemos hecho caso a este versículo de la Biblia. No lo logramos entender a cabalidad, porque observamos la vida de muchos creyentes, cómo viven o cómo actúan, y son totalmente diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Entonces las decisiones que toman todos los días, hermano querido, son totalmente extraviadas. Es la pregunta que debemos hacer hoy día. ¿Lo dirige a usted el Espíritu Santo? Bueno, con ese silencio me dijo todo. Aquí decir amén es un problema serio. ¿Lo dirige a usted el Espíritu Santo? Porque se supone que el Espíritu es el que guía nuestra vida. O sea, ¿cuántos creyentes andan confundidos aún siendo creyentes? La pregunta es: ¿le ha pedido al Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad? A veces nosotros divagamos en nuestros pensamientos, ideas, enfoques, visiones, filosofías, y tratamos de entenderlo nosotros por nuestra cuenta, por nuestra manera. Y cuando tú tratas de entender a tu manera las cosas, en realidad la carne siempre te va a llevar para el lado que le conviene. Pero cuando eres guiado por el Espíritu, te va a guiar a cosas que aún humanamente no te convienen. Pero el Espíritu Santo te guiará a la verdad. ¿Cuántos cristianos hoy día realmente están buscando conocer la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Le has pedido al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad? Pablo nos dice que este texto que nos dice que la santidad del creyente no se vive bajo reglamentos de la ley, sino siendo guiados por el Espíritu. Ya no estás bajo la ley. O sea, la santidad de Dios en nuestra vida no está bajo la ley, bajo los conceptos o preceptos humanos. Estamos siendo guiados por el Espíritu. Entonces, quien desea, o la persona que desea que el Espíritu guíe su vida, debe entonces ser guiado a través de la palabra de Dios para que él pueda conocer la verdad. Ahora, el problema aquí es que ¿quién desea usted que lo guíe? ¿El Espíritu o la carne? Ya sabemos cuáles son los resultados, ¿no? Si usted se deja guiar por la carne, no habrá nada bueno. Su corazón estará totalmente dominado y gobernado por la carne, y lamentablemente no tendrá gozo, ni paz, ni felicidad. Es el problema terrible. Entonces debemos nosotros permitirle al Espíritu que nos guíe. Pero aquí es donde nosotros vemos esta guerra en el corazón del creyente, y ganará a quien usted deje ganar. A quien usted deje ganar. Hay una ilustración que leí hace muchos años atrás, siendo muy joven, siendo un evangelista, leí esta ilustración y hablaba de un pescador esquimal que venía todos los sábados a la ciudad
y traía él siempre consigo a 2 perros, uno blanco y otro negro. Y él les había enseñado a sus perros a pelear cuando él les indicaba o cuando él les ordenaba pelear. Y lo que hacía en realidad con esos perros era que cada sábado por la tarde en la plaza del pueblo se juntaba la gente para ver pelear a sus perros. Y los pescadores hacían sus apuestas mientras que los 2 perros peleaban. A veces ganaba el perro blanco y otras veces ganaba el perro negro. Pero el pescador siempre ganaba las apuestas porque él sabía quién iba a ganar. Sus amigos comenzaron a preguntarle cómo lo hacía. Él le dijo: para que gane el perro negro, dejo de alimentar al perro blanco, o dejo de alimentar al perro negro para que gane el blanco. Así doy de comer a quien quiero que gane. El perro que está bien alimentado gana porque tiene más fuerza. Hermano, aplícalo. Esto es exactamente lo que pasa en nosotros. Hay una guerra en nuestro interior. Esta guerra de los deseos de la carne. Y es todos los días, absolutamente todos los días. Esto tiene que ver con 2 naturalezas que se oponen entre sí. Es imposible que el espíritu trabaje con la carne unido. No, es imposible. Esto tiene que ver con la vida del creyente constantemente. Y usted y yo nos vamos a enfrentar esta guerra todos los días. El cristiano verdadero tiene una guerra interna, una lucha de 2 poderes. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál dominará? Podemos decir que ganará aquella área de nuestra vida, por supuesto, que nosotros alimentemos mejor. Por eso también Jesús nos habla acerca del ayuno y la oración. Siempre la gente me pregunta: pastor, ¿para qué es el ayuno? Porque estoy ayunando para que el Señor me responda por algo. Estoy ayunando para que el Señor me pueda dar la plata para el auto, para la casa, para comprarme esto, para comprarme aquí. Estoy ayunando para comprar un terreno. Estoy ayunando. Miren lo que ayunan, digo yo, mire para lo que ayunan. Hermano, lo simple y práctico del ayuno y la oración debes entenderlo. Primero, la oración es para levantar el espíritu y el ayuno es para bajar la carne. No hay más secreto en ello. La forma del ayuno lógicamente está expresado en la escritura, pero no hay más simpleza que eso. Tú ayunas y bajas la carne. Tú oras, subes el espíritu. Y estas 2 cosas deben hacerse constantemente. Por eso Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, debe ser constante. Y en esta guerra, en esta lucha espiritual que tenemos, debemos entonces darle la prioridad al espíritu y nosotros doblegarnos al espíritu. En esta guerra, hermano querido, de los deseos, usted decide quién va a ganar. Usted decide a quién va a alimentar mejor, si al espíritu o a la carne. Pero como dice alguien por allí, no se queje después si está alimentando la carne y tiene solamente fruto de la carne. Si quiere tener fruto del espíritu, entonces alimente el espíritu. Busque del Señor, ore, ayune, para que de esa manera entonces el Señor pueda guiarle por el espíritu y pueda ser bendecido maravillosamente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Cada vez que predicamos o ministramos la palabra de Dios, nuestro esfuerzo está basado en enseñar, en que cada uno de ustedes pueda entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Hoy hemos hablado de este tema, que es un tema real y que usted lo va a vivir hoy durante todo este día y lo va a seguir viviendo mañana y hasta que el Señor venga. Usted decide cómo será su vida de aquí en adelante. Y usted decide a quién va a alimentar mejor. Si al espíritu
o a la carne. Tal como dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta mañana. Hemos ministrado esta palabra, Señor, que espero con todo mi corazón sea una alerta para tus hijos y que puedan ellos entender lo que están viviendo. Muchos de ellos, Señor, piensan a veces que Satanás se ha levantado de tal manera contra sus vidas, por eso no pueden servirte, y en realidad solo es la carne que ha estado obstaculizando el fluir de tu presencia. Señor, yo te ruego en esta hora, guíales, dirígeles, Señor, y abre en ellos, Señor, sus mentes y corazones para que puedan pedirte a ti de la ayuda que necesitan. Tú eres poderoso, tú eres glorioso, tú eres maravilloso, Señor. La carne no es un enemigo, Señor, que sea difícil de vencer, pero depende de cada uno de nosotros en la decisión que tomemos diariamente, si vamos, Señor, a servirte a ti o vamos a servir a los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, guíanos, dirígenos y trae a través de esta palabra un despertar. Trae a través de esta palabra, Señor, un nuevo comienzo. Trae a través de esta palabra, Señor, un renacer. Trae a través de esta palabra, Señor, rompiendo cadenas y ligaduras que puedan estar atando a tus hijos, Señor. Trae liberación en esta mañana para que cada uno de ellos vea lo glorioso y maravilloso que es vivir en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre y confiamos plenamente en tu poder maravilloso. Bendecimos las vidas de tus hijos y de tus hijas hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya.